dependerá de lo que se haya recogido en la resolución judicial o en el convenio regulador. La actualización de la pensión de alimentos es automática, no tiene que declararse judicialmente cada año, porque la sentencia o el convenio regulador ya nos estableció los criterios para su actualización. Por tanto, el obligado al pago lo único que tiene que hacer es aplicar esos criterios y actualizarla. ¿Cómo se actualiza la pensión de alimentos? Podemos encontrarnos con varias opciones y siempre teniendo en cuenta lo que establezca la resolución judicial o el convenio regulador. Puede pasar que esa actualización sea el 1 de enero de cada año. La pensión alimenticia se debe actualizar entonces en ese mes de enero. Es decir, si la sentencia se dictó el 21 de julio del 2021, se actualizará el 1 de enero del 2022. La actualización también puede ser de fecha a fecha. En esta opción, la pensión alimenticia se realizará teniendo en cuenta la fecha de la sentencia. Casi siempre se da en los procedimientos contenciosos. Es decir, que si la sentencia es del 21 de julio del 2022, la primera actualización se deberá llevar a cabo el 21 de julio del 2023 y así sucesivamente cada año. Si el procedimiento de separación o divorcio es de mutuo acuerdo y el convenio regulador recoge perfectamente las bases de actualización y la fecha, tendremos que tener en cuenta esa fecha dictada en el convenio regulador. Es decir, si el convenio es de 21 de julio del 2022 y posteriormente se dicta la sentencia, tendremos en cuenta la fecha del 21 de julio del 2022, que es la fecha del convenio regulador. Para el caso de la actualización anual de la pensión alimenticia, donde no se hubiese especificado la fecha concreta, siempre tendremos que tener en cuenta la fecha de la resolución judicial. ¿Dónde podemos comprobar la variación del IPC? Pues para calcular la pensión de alimentos existe la calculadora del Instituto Nacional de Estadísticas en su web, donde se introducen los datos de la pensión y las fechas que se deben actualizar y así se obtiene la pensión actualizada. ¿Qué ocurre si no se actualiza la pensión alimenticia? En ocasiones el obligado al pago se le olvida o pasa a actualizar, diríamos, la pensión alimenticia. Cada año es evidente que esto puede dar lugar a que sea reclamada judicialmente los importes relativos a esa actualización y entonces la otra parte realice un procedimiento, interponga un procedimiento de ejecución de sentencia. Podrá reclamar esos atrasos por actualizaciones solamente en los últimos 5 años. Es importante que el obligado al pago se recomienda siempre hacer un requerimiento previo antes de interponer la vía judicial. ¿Qué ocurre cuando el IPC es negativo o la pensión se modifica a la baja? Puede ocurrir que cada año la variación del IPC sea al alza o bien un año sea negativa. En estos casos nunca se va a rebajar la pensión alimenticia, tampoco aumenta, se queda igual. Es decir, que si son 250 € la pensión alimenticia, se queda en esa cantidad durante todo el año. Es decir, aunque el IPC resulte negativo.